Un saludo de paz y bien para todos. Vamos a referirnos hoy a la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en el capítulo 25, versos del 1 al 13 del Evangelio según San Mateo. Esta lectura es la que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia, teniendo en cuenta que estamos ya próximos a clausurar el año litúrgico. La Iglesia entonces, viendo que nos aproximamos al fin del año litúrgico, que será con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, nos propone entonces estos textos que nos van metiendo en línea con el final de los tiempos, ¿no? Por eso este pasaje, que si lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el contexto en el que el mismo se encuentra, vamos a ver que los capítulos anteriores, 24, el mismo 23, está lo que se conoce como el discurso escatológico de Jesús. Los discípulos le preguntaban al Señor, después de haber visto la magnificencia del templo de Jerusalén, el Señor llega y les dice que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Será destruido el templo. Y precisamente esta profecía se cumple. Sabemos que en el año 70, siendo emperador Vespasiano y siendo comandante de las tropas romanas Tito, se produce esta destrucción, el incendio y la destrucción del templo. Flavio Josefo nos narra todo esto de la destrucción del templo por parte de las tropas de Tito, ¿no? Y Flavio Josefo estuvo allí presente. Este judío que servía para el Imperio Romano nos narra todo lo acontecido con la caída de Jerusalén. Bueno, de hecho, Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra. Algunos dicen, pero mira que ahí está el muro de las lamentaciones, como una especie de señal de que ahí sí estaba construido el templo, pero no quedó, como Jesús profetizó, ¿no? Que no quedaría piedra sobre piedra. Pero vale aquí decir algo, que entre los años 331, 32 aproximadamente, y el año 360, ese emperador Juliano, a quien los cristianos apodaban el apóstata, ¿no? Este Juliano el apóstata quiso, por el hecho de irse en contra del cristianismo, quiso reconstruir el templo de Jerusalén, y de hecho se hicieron ingentes esfuerzos para esa reconstrucción. Hay una narración de Amiano, que es un cercano a Juliano el apóstata, y nos cuenta que cuando se estaba haciendo esa reconstrucción, fuego de las mismas bases de la construcción salía como globos de fuego, dice Amiano en su redacción, ¿no? Y bueno, que murieron varios obreros que estaban en esta empresa, y que cada vez que se intentaba el seguir con las obras, esto volvía a tener lugar. Hay interpretaciones, algunos dicen que se trató de un terremoto que en la época ocurrió, otros dicen que fue una especie como de sabotaje que algunos judíos o de pronto cristianos también hicieron para parar esta reconstrucción. Pero autores como San Juan Damasceno, Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, en la época, ¿no? En la época en la que los hechos ocurren, atribuyen esto a una intervención divina, ¿no? Como para mostrar que en el templo que se pretendía reconstruir, donde se pretendía una adoración a Dios, la verdadera adoración era a Cristo el Señor. Pero bueno, simplemente ese dato como para dejar en claro que algunos logran, demostrar que incluso lo que hoy se tiene del muro de las lamentaciones habría sido más bien esta reconstrucción que intentó llevar a cabo Juliano el apóstata y que no tuvo buen fin. Bien, estas palabras de Jesús de la destrucción del templo, le acompaña algo muy fuerte, ¿no? Cuando dice, porque los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuándo sucederá todo esto? Cuando Él empieza a hablar del final de los tiempos, ¿cuándo sucederá todo esto? Y Jesús claramente dice, mire, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y eso es importante porque vemos hoy cómo cuando se habla de los últimos tiempos, ahora con el COVID-19, es que ya son los últimos tiempos. Ya son los últimos tiempos. Y cada vez que algo ocurre, guerras, demás, es que son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. El apóstol Pedro claramente dice
que algunos, por el contrario, lo que hacen es burlarse y decir que eso no va a tener lugar, cuál últimos tiempos, cuál venida de Jesucristo nuevamente. Y Pedro dice muy sabiamente, ¿no?, que como Dios quiere que todos se salven, retrasa en su paciencia, retrasa ese final, precisamente suscitando la conversión, el arrepentimiento, y que todos verdaderamente entren en ese camino hacia la salvación. Quería señalar ese punto de Jesús, del no dejarse engañar por los tantos y tantos profetas que hoy salen haciendo cuentas y anunciando el final de los tiempos. Por eso viene esta parábola de la que vamos a hablar muy brevemente a continuación, esta parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Pero bien, vamos a ubicar por qué el Señor escoge esta parábola, porque habla de 5 mujeres o 5 vírgenes sensatas que llevaban su aceite para que la lámpara, en caso de que el aceite se acabara, pues tuviesen aceite de reserva, ¿no?, para reaprovisionar sus lámparas. 5 sensatas, pero 5 insensatas o necias que no llevaron aprovisionamiento de aceite, y vamos a ver que estas 5 se van a quedar por fuera de la boda. Entonces, este ejemplo, el Señor en su cultura, entendiendo que los que le oían tenían claridad de lo que Él les iba a proponer, pues toma este ejemplo de la boda, ¿no? Recordemos que ya en el Antiguo Testamento se nos habla de la alianza de Dios con su pueblo, y esto lo asemejan a una especie de matrimonio, ¿no?, de bodas. Por eso San Pablo también va a hablar que el matrimonio cristiano lo asimila a Cristo con su iglesia, ¿no? Cristo se sacrificó por su iglesia para presentarla inmaculada, santa. Entonces esa es la esposa del Señor, la iglesia. Y el Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. Nos preparamos para las bodas del Cordero, entre Cristo el Cordero y su iglesia. Entonces el Señor va a tomar esa imagen del matrimonio, esa figura del matrimonio, y va a proponer esta parábola. Pero veamos qué pasaba en la cultura judía para poder entender por qué estas mujeres se hacen a un lado del camino, van con estas lámparas. ¿Qué pasaba realmente en la cultura judía? Y es que el novio visitaba inicialmente a la novia para efectos de la boda, visitaba a la novia, y de allá, de la casa de la novia, salían el novio y la novia junto con un cortejo, y personas se iban sumando a ese cortejo, ¿no?, mientras iban hacia la casa del novio, donde tenía lugar la boda. La boda que iba a durar cerca de la fiesta, ¿no?, el banquete de bodas, la celebración que iba a durar una semana, prácticamente una semana. Recordemos cuando a Jesús lo invitan junto con sus discípulos y María Santísima a las bodas que se hicieron en Caná de Galilea, en la cual el Señor realiza, por intercesión de su madre, por petición de su madre, realiza el primer milagro, ¿no?, convirtiendo el agua en vino. Y recordemos las tinajas que habían allí justamente para que alcanzaran toda la semana en la que se hacía la celebración, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que estas mujeres vírgenes, estas jóvenes vírgenes con sus lámparas, esperaban para cuando el cortejo, el novio con la novia y todo el cortejo pasase por donde ellas estaban, ellas iban a ir, llegaban alumbrando al novio y la novia hasta el final. Algunos equivocadamente han entendido que es que las jóvenes esperaban al novio para casarse con el novio, ¿no?, como una especie de poligamia. Eso no es lo que Jesús estaba proponiendo. Entonces nos cuenta el Evangelio que cuando se oyó ahí viene el novio, la voz, como cuando también al final de los tiempos la trompeta y el ángel, y se hará el anuncio de que el Señor vuelve, viene por los suyos. Nada del rapto, ¿no? No estamos aquí hablando de que viene a raptar a nadie, y estas teorías e invenciones que algunos han venido popularizando de un tiempo hacia acá, estas absurdas posturas del tal rapto, que en algún momento hablaremos sobre ello, y que se contradicen entre ellos, ¿no?, porque algunos hablan del tal rapto y plantean unas posturas que llaman postmileniaristas, ¿no?, que después de los 1000 años de la tribulación vendrá el rapto. Otros son premileniaristas, plantean que primero vendrá el rapto y después vendrá esta tribulación, y luego la venida final
de Cristo o el juicio. Entonces incluso esto hasta entre ellos mismos se contradice, pero no es el momento ahorita para hablar de eso. Simplemente lo que quiero acá dejar dicho es que el Evangelio nos narra que se oye una voz que dice: ya vienen los novios, ya viene el novio, y es lo que alerta y avisa a estas mujeres que se encontraban, primero dice que adormiladas, pero finalmente estaban durmiendo y se levantan, ¿no? Y ya gran parte de su aceite se había consumido. Las 5 insensatas ven que no van a poder resistir sus lámparas para que la llama siga alumbrando con el poquito aceite que tienen, le piden prestado a las otras, estas les dicen: no podemos prestarte porque no va a alcanzar ni para ti ni para nosotras, más bien vayan y cómprenlo. Y cuando van a comprar, van de camino, entonces efectivamente el novio llega o pasa por donde están estas mujeres, y solamente las 5 mujeres que fueron precavidas, que llevaron aceite de repuesto, digámosle así, para reaprovisionar, estas 5 fueron las que entraron con el cortejo a la boda, a disfrutar del banquete. Y las otras 5 no, cuando regresan y ya el novio había entrado, tratan de entrar, tocan, quieren entrar, pero claramente, aunque seguramente por la tradición judía eran amigas, sobre todo de la novia, claramente les dicen en la puerta: no las conocemos, no te conocemos. Eso nos va a sonar muy familiar cuando Jesús también en el capítulo 7 hacía una referencia que es muy importante que la toquemos. Pero bien, básicamente ese sería digamos la redacción, haciendo un resumen o parafraseando la parábola. Ese es su contenido. Vamos a tratar ahorita de sacar 2 aspectos importantes de la parábola que nos queden como de enseñanza, de reflexión para nuestra vida, ¿no? Lo primero, que como allí se dice, nadie sabe ni el día ni la hora, no dejarse engañar. Tantas sectas y denominaciones, cuántas no se han creado. Pensemos en la señora Elena de White en su momento cuando crea los adventistas, cuántas fechas no propuso. Denominaciones como los Testigos de Jehová, cuántas fechas no propusieron en su momento. El señor G.G. Ávila, que en paz descanse, también sabemos cuántas fechas no propuso, supuestamente haciendo cálculos de cuándo era el día final, ¿no? O como ellos llamaban, o cuándo iba a tener lugar el rapto. Otros dicen que ya ocurrió, ¿no? Para no quedar mal frente a la fecha que ya han planteado que ya ocurrió. Entonces, no dejarse engañar. Jesús insiste en eso cuando le dice a sus discípulos, y es la primera palabra que utiliza: no se dejen engañar, no se dejen engañar. Y aquí claramente el Señor está poniendo esta parábola sobre el novio para decir: vendrá de repente, ¿no? Y no vendrá a raptar a nadie, porque el Señor ya claramente estaba haciendo alusión a que su venida será realmente a la vista de todos, será una venida gloriosa. Por eso en el credo decimos: iterus ventrus es cum gloria, ¿no? Y vendrá de nuevo con gloria, iudicaris vivos en mortus, y vendrá de nuevo con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces claramente sabemos que la venida de Cristo es una venida gloriosa para el juicio final, no para raptar a nadie, ¿no? Eso, por supuesto, precede a que si hoy nuestro encuentro con Él sería nuestro juicio particular, ¿no? Si no sabemos nuestro día, nuestra hora. Más allá del día del juicio universal, hay que pensar en el juicio particular, que es el que llega el día de nuestra muerte. Y no sabemos tampoco ni cuándo es el día, ni cuándo es la hora. Mañana, pasado, en 3 meses, en 2 meses, en varios años, no lo sabemos, pero debemos vivir preparados para ese día, ¿no? Donde cara a cara estaremos con el Señor. Como dice, después de la muerte, el juicio, ¿no? Algunos con ese presupuesto descartan el purgatorio, pero bueno, hay un video hecho sobre el tema del purgatorio para aquí no entrar en ese tema que para algunos es inentendible, ¿no? Pero ahí está sustentado en las Escrituras. Pero bien, el tema entonces es, primero, que nadie sabe el día ni la hora. Eso es lo primero que debemos tener en claro, no dejarse engañar sobre todas estas doctrinas falsas que por allí circulan. Y lo segundo es que, así como le pasó a estas mujeres que no fueron prudentes, lastimosamente sabemos que para algunos y tal vez para muchos se les va a hacer tarde cuando el novio venga por los suyos. Algunos, como decía, o muchos
se les va a hacer tarde, sus lámparas van a estar sin aceite, no va a haber llama en sus lámparas, ¿no? En sus lámparas. Y lastimosamente no podrán entrar al banquete de bodas, al banquete que el Señor nos tiene preparados. Entonces, eso es un punto importante para reflexionar, porque muchos aplazando la conversión o muchos descuidando su proceso de conversión o incluso negando la existencia misma de Cristo o desconociendo la vida de fe, dan la espalda a Cristo el Señor. Entonces es un tema para revisar, para entender que el Señor todos los días llama. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Entonces el Señor quiere la conversión, quiere que todos nos salvemos. Por tanto, es disponernos para ese encuentro, porque no tendremos algunos la suerte del ladrón que en la cruz, en sus últimos momentos, se robó el cielo, ¿no? No todos contarán con esa dicha, no todos contarán con esa dicha. Entonces es hora de repensar la vida, es hora de entender que Cristo es la verdad y es hora de vivir una vida realmente íntima con el Señor, que su gracia nos colme, que esa gracia que es el aceite que va a permitir que la llama de la fe, de la caridad, de la esperanza esté ardiendo hasta cuando Cristo venga. Recordemos que el Señor nos dice claramente que, citando la profecía de Isaías, ¿no?, que Él no va a apagar la mecha que está humeante, ¿no?, la que está por apagarse. El Señor, toda mecha que esté humeando para apagarse, clame al Señor por el aceite que Él da, y seguramente esa llama volverá con vigor. Y en la vida tendremos tropiezos y la llama empezará a menguar, pero volvamos a pedir al Señor el aceite con el cual esa llama vuelve y enciende, ¿no? Y así a veces en la vida, los brisones de la vida, los huracanes de la vida tratan de apagar esta llama, pero el Señor nos da el aceite necesario para que esa llama resista hasta el final, que Él la encuentre ardiendo, ¿no? Que Él la encuentra ardiendo. Qué bonito, aquí se me viene a la mente el pregón pascual, ¿no? Cuando se nos habla que el cirio, que el lucero de la mañana lo encuentra ardiendo. Cristo el Señor, el lucero que no conoce el ocaso. Entonces, pues eso somos en la vida, ese cirio que se va consumiendo, ¿no? Así somos nosotros. Esa llamita ahí está encendida porque el lucero que no conoce el ocaso es el que la prende, el Señor. Entonces empezamos a consumirnos como la esperma del cirio que va consumiéndose y consumiéndose y consumiéndose. Y así es nuestra vida, que se va consumiendo, pero encendida. Y a veces el brizón puede apagarla, puede hacerla menguar, pero el aceite que es Cristo la va a encender. Entonces pedirle al Señor que ese aceite no nos falte, que es Él, que es su gracia, que no nos falte. Bien, pero es importante también porque solemos pensar que a quienes se les acaba el aceite al final de los días, al final de los tiempos, son a los no creyentes, ¿no? A los no creyentes. Pero aquí pasa algo importante y tiene que ver con los que nos decimos cristianos y nos creemos más cristianos que el resto de la humanidad, y entonces decimos, como el fariseo le decía al publicano: yo no soy como ese publicano, pecador, yo diezmo, ¿no? Yo ayuno tantas veces por semana, y entonces yo el bueno, ¿no?, el que ora tantas veces al día, tantas horas por día, el que lee la Biblia de mañana, de tarde, en la madrugada, el que se sabe estos versos bíblicos y el que cree tener la verdad, ¿no? ¿Cuántas personas no viven en su mundo asumiéndose cristianos porque voy al culto, ¿no? Voy al culto, pago mi diezmo juicioso, voy a la misa, doy ofrendas, ¿no? Entonces, toda esta experiencia en la que nos creemos mejor que el resto,
No sea que el Señor nos termine diciendo como a estas vírgenes insensatas, ¿no? Cuando llegamos a tocar la puerta, ¿quién eres tú? Nunca los conocí. Y así se nos dice también en el capítulo 7, ¿no? Que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Y así creemos, ¿no? Claro, en culto, allá hicimos milagros, allá sanamos, soy un hombre espiritual, ¿no? En cambio, esos borrachos, idólatras y demás. Y vivimos en esa tónica, No sea que nos equivoquemos. Y como dice el Apocalipsis, que creyéndonos vestidos, el Señor nos dirá que realmente estamos desnudos. Que más bien le compremos a Él, ¿no? Para ponernos los vestidos aptos para ese banquete de bodas. Entonces hay que tener cuidado con eso y no despreciar y no señalar y no juzgar, lo cual no quiere decir que no hablemos con la verdad las cosas, ¿no? Si un hermano pues está en pecado, está en una acción equivocada, pues con la caridad, primero que todo, con la caridad necesaria, hay que hacer ver lo que está mal. No podemos llamar bueno lo malo, ni podemos llamar malo lo bueno, ¿no? Ni podemos llamar malo lo bueno. Entonces estamos llamados a la verdad, Pero insistir en eso, ¿no? En tratar de dejar esa conducta, porque ambos puntos, y ese, digamos, es el final de la reflexión, ambos puntos son perjudiciales. O dar la espalda al Señor de manera consciente y directa, lo que implica también vivir una vida cristiana relajada, relativista, a mi modo. Es que yo creo en esto y en esto de las Escrituras. Yo creo en esto que la iglesia nos enseña, pero en esto no. Yo no creo en la confesión. Yo soy católico, pero no creo en la confesión. ¿Cómo voy a confesar con un cura más pecador que yo? Sí, pero es el Señor quien te dice que ha puesto a los sacerdotes para que a quienes perdonen los pecados les queden perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. No, es que yo creo en que me puedo casar y me puedo divorciar. La iglesia es una mentirosa, ¿no? Es que no es la iglesia enseña la palabra de Dios. Y es Cristo quien dice que aquel que se casa con su mujer y la abandona y se casa con otra, comete adulterio él y esa otra persona con la que se ha casado. Entonces la iglesia preserva esa verdad. Entonces cada quien empieza como si el cristianismo fuese un menú, ¿no? Como cuando llego a un restaurante y escojo a ver qué me conviene y qué no me conviene, qué como, qué no como. Entonces del cristianismo digo, esto me sirve, esto no me sirve, esto no me suena, esto sí me suena. No, la verdad de Cristo es íntegra. Y hay que asumirla en su totalidad. Que Él nos ayude a asumirla, Entonces decía que esa actitud de quien da la espalda conscientemente a Cristo y sencillamente dice, no creo, es un cuento chino, no lo creo, o quienes dicen, creo, pero esto sí y esto no, yo soy mi propio juez, yo soy mi propio papa, yo soy mi propio magisterio, yo mismo interpreto a mi modo y bueno, y si no estoy de acuerdo con alguien, fundo mi propia iglesia, mi propia comunidad y cada quien cree a su acomodo el evangelio. No falta quienes dentro de la misma iglesia, a quien Cristo ha puesto como columna y base de la verdad, diciéndose también católicos, dicen yo creo en esto sí, yo creo en esto no. Digamos, también acomodando la verdad a su propio criterio. Por eso se habla, el Papa Benedicto XVI usa la expresión, la dictadura del relativismo, ¿no? Cada quien asumiendo la parte que le conviene de la vida de fe. Bien, que la enseñanza de esta parábola sea primero ser sensatos, que seamos como las vírgenes sensatas que cuidan el aceite, que no es más que la gracia de Dios en nuestra vida, que es lo que va a hacer que la llama de la fe, de la esperanza, de la caridad permanezca ardiendo y que el Señor la encuentre ardiendo. Entonces, vivir sensatamente, pero esto nos implica el hecho de ser conscientes cada día de nuestra propia muerte, de nuestro final. No pensar solo en el juicio final, sino en nuestra propia muerte, que puede ser cualquier día. Cada quien dice, eso de que Cristo venga, eso está como lejos, ¿no? Pero la propia muerte no sabemos si está lejos. Esa está tal vez más cerca de lo que creemos. Entonces, cada día vivir nuestra vida
dándole gracias a Dios por la oportunidad de vivir nuevamente y renovar nuestra conversión. Señor, te doy gracias por este nuevo día y hoy quiero ser mejor que ayer. Hoy quiero, Señor, amarte más de lo que te amé ayer. Hoy quiero, Señor, crecer en gracia más de la gracia que tú me diste ayer. Quiero, Señor, crecer en sabiduría, conocer tus misterios, conocer tu voluntad, conocer lo que a ti te agrada. Y cada día vivir en esa tónica como para decir al final de cada día, Señor, hoy he vivido conforme a lo que tú mismo me has inspirado. Qué bonito sería cerrar todas nuestras noches con la oración de las completas, ¿no? Cuando le decimos al Señor que nos regale una santa muerte, haciendo siempre el examen de conciencia del día, cómo vivimos ese día y esperando que ese día lo hayamos vivido con la gracia de Dios, acostarnos tranquilos, cosa que el palpitar de nuestro corazón mientras dormimos sea una alabanza a Dios aún mientras dormimos, ¿no? Que nuestro corazón latiendo continúe alabando a Dios mientras dormimos, que el Señor vigile nuestro sueño, que aún en nuestro sueño estemos vigilantes, esperando ese día, el cara a cara con el Señor, el día de nuestra muerte o el día de la parucía del Señor. En todo caso, que podamos decir, Señor, he vivido conforme a la gracia que tú me has dado y conforme a lo que tu Espíritu Santo en mi vida guió, y que me guió siempre por el camino que tú mismo, Señor, me iluminaste. Tropecé, caí, pero siempre, Señor, confié en ti. Que el Señor entonces nos bendiga y nos dé la gracia de llevar una vida cada día más santa, una vida cada día con mayor gracia, y que nuestra llama de nuestra lámpara siempre esté ardiendo y que el Señor la encuentre ardiendo. Muchas gracias por la atención.